Queridos amigos, sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es una excelente oportunidad de reencontrarnos con ustedes. En el programa de hoy nos adentramos en el corazón de la democracia, donde se encuentra un derecho fundamental, el derecho a elegir y ser elegido, de cara a los comicios que se realizarán en 2024. Este derecho, protegido por el artículo 208 de la Constitución de nuestra nación, es la base de un sistema democrático sólido y participativo. En tal sentido, nos acompañan el licenciado Denny Díaz Mordán, experto en temas electorales y contenciosos electorales. Además, nuestra compañera Mildred Abreu Hernández conversará con el costarricense doctor Mario Matarrita al respecto del tema de elegir y ser elegible. Asimismo, no se pierda en el reportaje un interesante documental que muestra todo lo relativo a las elecciones. Damos inicio al programa de hoy con el artículo 208 de la Constitución acerca del ejercicio del sufragio. Artículo 208. Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio, para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Párrafo. No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con el jurista costarricense Mario Matarrita sobre el derecho a elegir y ser elegible. Mario Matarrita es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Durante su estancia se desempeñó como docente e investigador del área de Derecho Constitucional. Además, es profesor de la Cátedra de Principios de Derecho Internacional Público en la querida Universidad UCR, la Universidad de Costa Rica. Además, se desempeña actualmente como letrado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Bienvenido, Mario. Gracias, Mildred. Buenos días. Desde San José de Costa Rica quisiera hacer dos cosas en este momento. Pues la primera, agradecer el espacio que me dan, la oportunidad de poder estar en contacto con ustedes y también con las personas oyentes de este programa, La Voz del Tribunal. Y además, también quisiera darles muchos cariños de parte de Costa Rica, agradeciendo de nuevo la invitación a este programa. Gracias a ti, Mario, por acceder. Mario, vamos a hablar de un tema que se entiende como el derecho más importante en un estado democrático como la mayoría de los estados latinoamericanos hemos intentado alcanzar ese ideal. Pero antes me gustaría preguntarte sobre qué implicaciones tiene este derecho al voto, este derecho a elegir y ser elegible, y sobre todo, ¿por qué o dónde radica esa importancia para un Estado democrático? Bueno, vamos a ver, evidentemente es un tema amplio, es un tema complejo, es un tema que se remonta también a muchos años atrás y sobre el que muchas personas, autoras, han escrito en relación con estos aspectos. Cuando hablamos del derecho a elegir y ser electo, en realidad nos estamos refiriendo a que se conoce en el plano nacional de muchos estados, pero también internacional, al derecho al sufragio. Pasa que cuando tenemos en cuenta la palabra sufragio, nos inclinamos específicamente a pensar en esa posibilidad que tengo yo como persona de elegir a alguien más. Y dejamos un poco de lado la posibilidad que tiene esa persona también de ser electa. Entonces, lo primero que yo creo que habría que hacer es trazar esa definición un poco más conceptual, si se quiere, en relación con el sufragio. Tenemos el sufragio activo y el sufragio pasivo. El sufragio pasivo es este derecho que tenemos todas las personas ciudadanas en un estado democrático de derecho
para poder elegir a nuestros representantes. Y por su parte, y eso veamos que es digamos, la otra cara de la misma moneda, el derecho que tienen estas personas, que en principio somos todos y todas en democracia, de poder postular nuestro nombre para cargos de elección popular, cargos de representación popular. Pero si me permiten, yo quisiera hacer una acotación, y esto es bastante breve, en el sentido de que este derecho al sufragio se entiende como parte fundamental de un derecho todavía más grande, de un derecho todavía más amplio, que es el de participación política. Cuando nosotros hablamos de la participación política, tenemos como un atajo mental, diríamos, porque pensamos directamente en la democracia, pensamos en estos regímenes democráticos que tienen características específicas. Y es que esta participación política en estos marcos democráticos lo que permite, garantiza a las personas ciudadanas la posibilidad de involucrarse ellas de manera directa en la decisión de los asuntos políticos más importantes de la sociedad. Hablamos desde los impuestos hasta la elección de autoridades regionales, municipales, por ejemplo. Este derecho de participación política, como es tan importante, como es fundamental en nuestra construcción democrática, se garantiza a través de otros derechos. Y entonces aquí es donde yo quería hacer esta acotación, porque hablamos de un gran derecho de participación política y hablamos de otros derechos accesorios que también son muy relevantes, no se me malentienda, pero que son accesorios que siguen a esta participación política. Y uno de ellos, digamos, en estas vertientes de sufragio activo y sufragio pasivo, son justamente ese derecho que tengo yo como ciudadano a elegir a una persona y que también tendría eventualmente, y si es de mi interés, para postular mi nombre a estos cargos de elección popular. Pero ese no es el único derecho que forma parte de esta participación política. ¿Por qué? Porque este gran derecho necesita de otros para verdaderamente ser efectivizado, es decir, realizarse, de manera efectiva. Y entonces nos referimos a los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de opinión, acceso a la información y otros. Pero volvamos, yo les hablaba acerca del derecho de elegir y ser electo. Y esto ya nos da una pista, y es una pista bastante importante, porque es un derecho. A veces sencillamente lo tenemos como acoplado en nuestros sistemas mentales, pero creo que vale la pena también que nos detengamos un momento y que pensemos que es justamente un derecho. Y esto, creo yo, hace referencia a dos cuestiones que son muy importantes. La primera es que, como derecho que es, en principio se nos otorga a todos y a todas en una democracia sin restricción. Es decir, todos tenemos la posibilidad, deberíamos tener esta posibilidad de ejercer este derecho. Y lo segundo, que es una idea asociada a esta primera, es que en caso de que ese derecho no pueda ejercerse, el propio régimen democrático debería ofrecer remedios, debería ofrecer algunas formas para poder restablecer el ejercicio de ese derecho. Y entonces yo sé que la estimable audiencia que sigue mucho este programa sabe acerca de los mecanismos de la justicia constitucional, por ejemplo, y esto es justamente una de las formas que en democracia se ha encontrado para poder garantizar también estos derechos, este derecho al sufragio activo y el derecho al sufragio pasivo. Otra cuestión que me parece fundamental, y ya con esto termino, es que en esa consideración del derecho como general, en principio estamos incluidas todos y todas. Toda la ciudadanía debería tener en principio la posibilidad de ejercer este derecho. Claro, hay restricciones de edad, por ejemplo, que en Latinoamérica son bastante común que se fijen en los 18 años, y hay algunas otras, pero esto sin duda es un tema que podríamos profundizar más adelante, o que podría ser también objeto de alguno de estos programas tan interesantes. Sí, definitivamente, porque como bien apuntas, o sea, como bien señalas, por ejemplo, en República Dominicana es un derecho ciudadano, es decir, cuando se adquiere la ciudadanía a partir de los 18 años de edad,
ese derecho político con todo el catálogo que hay de más, pero sobre todo ese derecho a elegir y ser elegible que está en el artículo 22. También se considera como un deber ciudadano en el artículo 75 de nuestra Constitución. Pero precisamente sobre lo que señalas de que hay ciertas restricciones en algunos casos específicos que más adelante te voy precisamente a preguntar sobre eso, no te vas a escapar, créeme que no. Pero sobre todo cuando hablamos de que es un derecho ciudadano, de la dimensión que lo señalas, que tiene derechos que además colida con otros derechos y que dan nacimiento a otros derechos también, es porque definitivamente hablamos que es ese derecho a participar en la conformación del poder político, pero también es el ejercicio y control de ese poder político que debe ejercer la ciudadanía cuando lo hace. Y precisamente por esto me gustaría preguntarte sobre ese deber del ciudadano, ese deber que tiene el ciudadano, esa responsabilidad a la hora de elegir ese candidato que por un periodo de tiempo va a tomar todas las decisiones en su representación, pero que al final del día serán sus decisiones en cuanto al poder político de nuestro país. Hay una palabra que te escuchaba y que estaba esperando que sonara para hacer en mi cabeza el jackpot, y es responsabilidad. Los deberes efectivamente también forman parte de un régimen democrático. Usualmente estamos programados, digamos, desde la teoría política a hablar más de los derechos y no se habla tanto de las teorías de los deberes, pero lo cierto es que esos derechos, para subsistir, para que puedan verdaderamente materializarse, necesitan deberes paralelos, concomitantes. Y en esto yo creo que es fundamental esto que estaban mencionando, la responsabilidad de la ciudadanía. Ahora, claro, tenemos la tentación también de decir, bueno, es que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, en realidad solo recibimos las ofertas de los partidos políticos. Yo no quisiera decir algo demasiado intransigente, pero si a ustedes me lo permiten, lo digo con toda la seriedad del caso, los partidos políticos son una muestra de la sociedad también. Y en eso también existe responsabilidad. Pero permítanme hacer referencia a una prerresponsabilidad, si quieren, y es que estos votos, estos derechos, disculpen, tienen que ejercerse de manera responsable. Entonces, ¿cómo se ejerce la perspectiva del derecho al sufragio activo de manera responsable? Pues, por ejemplo, informándome qué es lo que proponen las personas candidatas, qué es lo que proponen los partidos políticos, informándome acerca de sus propuestas, informándome acerca de sus cuadros, informándome acerca de su funcionamiento también. Esa responsabilidad nos lleva, en un momento de explosión tecnológica, a ser muy cuidadosos, a ser muy cuidadosas con la información que también consumimos. Consumimos en relación con este propósito de darnos una perspectiva un poco más informada. Yo les diría, sí, deber ciudadano del voto, sin duda alguna. Ojalá fuera también un deber de voto responsable, que las personas lleguen a las urnas, que las personas cuando lleguen a emitir su voto, también lo hagan con una perspectiva informada. Eso es un salto cualitativo en la democracia. No les digo con esto que perdamos el entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo en la democracia, en los procesos electorales, es fundamental. A veces también lo damos un poco por sentado y es un privilegio que podamos ser convocados y convocadas a las urnas cada X cantidad de tiempo. Pero además de ese entusiasmo, para ejercerlo bien y para ejercerlo de manera completa, que sea de manera responsable. Y la responsabilidad del sufragio pasivo, por su lado, también a esas personas que se postulan, que piensan que están capacitadas para llevar a cabo una función de alto interés público, yo creo que implica necesariamente que esta perspectiva de responsabilidad en su fuero interno también genere una conciencia del alto privilegio que tiene de servir a su país. Porque esto a final de cuentas termina siendo las dos perspectivas de un ejercicio responsable del derecho a elegir y ser electo. Sí, definitivamente, porque si bien es un derecho, definitivamente es un deber. Sobre todo, esa segunda parte que mencionabas de esa responsabilidad que tiene no solo el votante, sino también la persona que se presenta como candidato. Estamos hablando de esa capacidad de ser autocrítico y viendo el perfil, por ejemplo, para ser alcalde, regidor, diputado, senador, presidente de la República, vicepresidente de la República, tener la capacidad y la responsabilidad ciudadana
de uno autocriticarse y decir, sí, yo tengo las condiciones, yo cumplo con las condiciones, tanto de conocimiento a nivel profesional, académico, pero también a nivel personal, si cumple con la ética, o sea, todo lo que se requiere para que un funcionario público y sobre todo un representante de la población durante un determinado periodo de tiempo tome el control político de un Estado. Mario, ahora llega el turno de hablar definitivamente sobre esas limitantes que hay al derecho a ejercer el voto. La mayoría o un grupo importante de países aún tienen en sus legislaciones, en sus constituciones, la prohibición, por ejemplo, de las personas privadas de libertad y de los militares. En caso de Costa Rica, no militares, sino policía en dado caso. Y ya me comentarás si en Costa Rica está prohibido o no que los policías puedan ejercer el voto. En República Dominicana todavía es un debate que está bastante hoy en día vivo, sobre todo porque el próximo año hay elecciones, tanto en febrero como en mayo, y precisamente hablar sobre la idea de que las personas privadas de libertad puedan ejercer el voto, pero también los miembros de los cuerpos castrenses, como sabrás, República Dominicana sí tiene militares y sí tiene Policía Nacional también. Entonces me gustaría precisamente preguntarte tu consideración acerca de esta prohibición. En cuanto a esto, pues definitivamente no en vano empezaba esta intervención haciéndole referencia acerca de la condición, vamos a ver, el condicionamiento de que este derecho a elegir y ser electo sea para todos y para todas. Cuando hablamos en derecho acerca de esto, nos referimos a la universalidad de los derechos. Efectivamente, y aquí yo me voy a permitir hacer un matiz en lo que respecta a sufragio activo y sufragio pasivo, visto que también ya lo explicamos recientemente, existen distintas particularidades o formas de regular esto en los ordenamientos jurídicos. Evidentemente, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros y aquellos países que formen parte de ella, pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece un parámetro mínimo, un estándar mínimo de protección de esos derechos. Pero bueno, volviendo al tema, la posibilidad de elegir este derecho al sufragio activo, desde mi consideración, debería ser casi restricto. Debería garantizarse en la mayor cantidad de escenarios en que sea posible. Como bien decías, el caso de Costa Rica, nosotros desconocemos la palabra militar, para nosotros todo lo que tenga que ver con la cuestión castrense es una sorpresa. Entonces, claro, esos debates en este régimen pues no han sido implementados, pero sí que entiendo que en otras latitudes sea necesario hablar de esto. Evidentemente también por aquella noción de que la democracia implica responsabilidad, pero también implica control y división de poderes. Entonces, en materia de derecho al sufragio activo, no debería haber ninguna restricción, porque incluso en materia o en los casos de privados de libertad, si nosotros nos atenemos a la teoría, cada uno evidentemente puede tener la opinión que le parezca, los derechos que se restringen a las personas privadas de libertad en realidad son los de libertad de circulación. Es únicamente, vean que incluso el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho a la educación, las personas privadas de libertad no lo pierden. Entonces, para darles el ejemplo del caso costarricense, en las instituciones penitenciarias en Costa Rica se colocan urnas de votación. Las personas privadas de libertad tienen derecho a participar también en el proceso electoral porque no existe una restricción. Esta restricción, como lo es a un derecho, debería estar enunciada en alguno de los instrumentos normativos, y lo cierto es que más bien Costa Rica parte de la otra perspectiva. Ahora bien, en cuanto al sufragio pasivo, y aquí para mí personalmente cobra un poco más de sentido las restricciones, porque evidentemente hay personas funcionarias, personas que desempeñan una función en una democracia que impiden o que le impiden en tesis de principio ser elegida para un cargo. Entonces aquí podemos hablar acerca del régimen de incompatibilidades. Por ejemplo, algunas constituciones latinoamericanas establecen que no podrá ser elegido presidente, presidenta, diputado o diputada alguna persona que se establezca en una lista. Por ejemplo, una persona jueza, magistrada de la Corte Suprema de Justicia que mantenga el cargo no puede
ser designada como presidente o presidenta de la República. Tiene mucho sentido esta restricción, porque claro, atendemos a esa división de poderes que les hacía referencia. ¿Se tienen que entender estas restricciones de forma limitada? Sí, porque limitan, porque restringen la participación política. Y recordemos que las restricciones a los derechos siempre deben interpretarse de manera lo más restrictiva posible. Entonces, a pesar de que se comprenda y a pesar de que ordenamientos jurídicos que evidentemente dentro de la composición democrática así lo designen, pues existirá personas que en función de cierto cargo o a partir de cierta condición, como pueden ser los privados de libertad, no puedan ser designadas en cargos de elección popular. Y esto para mí, personalmente, como les digo, cobra mayor relevancia, tiene más sentido si hablamos desde la perspectiva del proyecto democrático. Mario, hay algo que me gustaría, sobre todo como última pregunta, más que pregunta, pedirte, sobre todo como te mencionaba, que el próximo año los ciudadanos y ciudadanas dominicanas se enfrentarán a elecciones. Me refiero en febrero y mayo, y son elecciones tanto congresuales, municipales como presidenciales. Entonces me gustaría alguna recomendación, sobre todo de la mano de esa responsabilidad que debe llevar el ciudadano a la hora de ejercer el voto, tanto activo como pasivo, el sufragio. ¿Alguna recomendación que quieras darle, un mensaje de aliento y de cómo tal vez, o el deber de actuar en democracia? Te cuento que nosotros también en Costa Rica el próximo febrero tenemos elecciones municipales, sí. Así que es hasta una autorrecomendación para mí mismo, y quisiera insistir en esto. Vean, yo sé que la política, el sistema de partidos políticos, el sistema también democrático puede enfrentar algunas horas bajas. Esos son movimientos completamente normales dentro de temas o fenómenos tan complejos. Yo sí quisiera, y siempre lo pienso, porque claro, en el Tribunal Electoral vemos esto como día a día, que las personas, todas aquellas personas que pueden participar de estos procesos, lo hicieran, no dejaran de asistir a las urnas, no le concedieran el poder que tienen a otra persona, porque claro, si yo no asisto a votar, los que van a elegir son las otras personas, bien o mal. No se queden de lado en esa discusión, que es una de las discusiones, sin duda, la decisión política más importante que puede tener una persona en democracia. Y si además pudiera pedirles un favor, si ya les voy a hacer una recomendación, un favor a la par de esa recomendación, háganlo de verdad de manera responsable. Lean los planes programáticos de los partidos políticos, confíen en la autoridad electoral, confíen en espacios como este, que es invaluable en democracia, y que yo creo que puede ayudar a generar perspectivas más informadas, pero más informadas a partir del debate que se genere. Entonces, eso sería lo que yo le pediría a todas las personas, siempre haciendo un espejo claro de lo que nosotros mismos también en Costa Rica vamos a enfrentar el próximo febrero. Gracias, Mario. Hablamos de ejercer un voto desde la conciencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, y un cordial saludo a las personas oyentes y a esa magnífica institución que es el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Gracias. Estuvimos conversando con el jurista costarricense Mario Matarrita sobre el derecho a elegir y ser elegible. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 179 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad.
En el marco de los actos conmemorativos del mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana. Lunes 6 de noviembre, 10 de la mañana, en el Auditorio Menor Profesor Amaraví Suero, Instituto Politécnico Loyola, Provincia San Cristóbal, cuna de la Constitución. No te pierdas en vivo la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana a través de todas nuestras plataformas digitales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Cada vez que los dominicanos se unen en centros de votación, están ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución. En cada elección, desde las locales hasta las presidenciales, el pueblo dominicano se convierte en el motor de su democracia. Sepa más en el siguiente reportaje. El derecho de los dominicanos y dominicanas a elegir y ser elegibles está profundamente arraigado en la historia y la Constitución de la República. La actual Ley de Leyes, promulgada el 26 de enero de 2010, garantiza este derecho en su artículo 22. Sin embargo, para comprender plenamente el significado de este derecho, debemos remontarnos a eventos históricos que dieron forma a la nación dominicana. El punto de partida de la independencia dominicana se encuentra en el Acta de Separación, redactada por el padre fundador Juan Pablo Duarte el 26 de enero de 1844. Este documento, también conocido como el Manifiesto, allanó el camino para el nacimiento de la República Dominicana. A pesar de esto, la primera constitución sustantiva de la República se promulgó el 6 de noviembre de 1844 y se denominó Constitución de San Cristóbal. Tras la independencia, se estableció la Junta Central Gubernativa el 1 de marzo de 1844, aunque no fue a través de elecciones, sino por designación. Esta junta, con sede en Santo Domingo, estuvo en funciones hasta noviembre de ese mismo año y estuvo compuesta por notables como Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, José Joaquín Puello y otros. Este periodo inicial, desde la independencia, marcó el comienzo de la política dominicana como nación libre y soberana, gobernada por políticos, militares e intelectuales ambiciosos. El embrión de la legislación electoral en República Dominicana se originó en julio de 1844, cuando Pedro Santa Anna asumió el poder de la Junta Central Gubernativa y emitió un decreto que se asemejaba a una ley electoral. Este decreto convocó a asambleas electorales en todo el país para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente, que redactaría la Constitución del nuevo Estado. Desde entonces, las elecciones se realizaron de manera regular o extraordinarias, según las circunstancias políticas de la nación. No obstante, se considera que las elecciones ganadas por el profesor Juan Bosch fueron las primeras verdaderamente libres en el país. Es importante señalar que la Junta Central Electoral se estableció el 12 de abril de 1923 a través de la Ley 3413, se incorporó a la Carta Magna en 1924 mediante una reforma que introdujo el artículo 82 y, en la actualidad, está regulada por el artículo 212 de la Constitución. Para comprender plenamente el ejercicio del derecho de elegir y ser elegibles en República Dominicana, es esencial abordar los requisitos de elegibilidad que los ciudadanos deben cumplir para postularse para cargos públicos electivos. Estos requisitos están establecidos por la Constitución y las leyes y se asegura de que los ciudadanos puedan competir en igualdad de condiciones. El proceso electoral en República Dominicana está regido por la Ley 275/97. Esta legislación se divide en dos títulos fundamentales. El primero aborda el ejercicio del derecho a elegir, otorgado por la Constitución a los ciudadanos, y el segundo trata sobre las autoridades y órganos electorales encargados de organizar y supervisar los procesos electorales. Las instituciones responsables de llevar a cabo el proceso electoral incluyen la Junta Central Electoral, las juntas electorales en todo el país y los colegios o mesas electorales. La importancia de estas entidades radica en su papel esencial para garantizar la democracia y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral número 2023, promulgada en febrero del 2023, establece que la soberanía reside en el pueblo, de quienes emanan todos los poderes.
Esta ley destaca la importancia del sufragio como expresión de la soberanía popular y resalta la necesidad de fortalecer las instituciones que intervienen en el proceso electoral. La Junta Central Electoral, de acuerdo con la Constitución, tiene la responsabilidad de regular el ejercicio del derecho de elegir y ser elegibles, así como supervisar el proceso electoral para elegir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las autoridades municipales. Un hito importante que marca la evolución del sistema electoral en República Dominicana es la inclusión, a partir de la Constitución de 2010, del derecho de los internos penitenciarios preventivos a votar en las elecciones nacionales. Para materializar este derecho, la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República elaboraron un reglamento que permitió a los reclusos ejercer su derecho al voto en respuesta a peticiones de organismos de derechos humanos. Otro logro significativo en el ejercicio del derecho de elegir y ser elegibles es la petición de las mujeres en la política dominicana. Aunque el voto de las mujeres se logró después de un proceso de lucha que se extendió en todo el mundo, en República Dominicana se organizó un voto de ensayo en 1934, que allanó el camino para la reforma constitucional de 1942, que finalmente permitió el voto femenino. Es importante destacar que a nivel mundial el voto de las mujeres se logró en 1938. Por estas conquistas, cada año se rinde homenaje a las mujeres conocidas como las sufragistas dominicanas, quienes desempeñaron un papel fundamental en la lucha por la igualdad de derecho en materia electoral. El derecho de elegir y ser elegible ha evolucionado infatigablemente a lo largo de la historia, marcando hitos importantes en la consolidación de la democracia y la igualdad de derechos. A través de las leyes y reformas, el país ha trabajado con fervor para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar activamente en la vida política y democrática de la nación. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Hoy contamos con la presencia del distinguido abogado licenciado Denny Díaz Mordán, con quien conversaremos sobre el derecho a elegir y ser elegible en la Constitución Dominicana. El licenciado Denny Emmanuel Díaz Mordán es egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS con mención cum laude y posee una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la misma Alta Casa de Estudios. Además, cursó una especialidad en Justicia Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es docente de la asignatura Derecho Electoral a nivel de grado y posgrado en distintas universidades del país. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el manejo de temas electorales y contenciosos electorales, laborando durante el periodo 2012-2020 en el Tribunal Superior Electoral. A partir del año 2020, funge como consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Bienvenido, licenciado Denny. Gracias por la invitación a su programa y para venir a compartir con ustedes y su público sobre estos temas que siempre resultan de interés a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Pues bien, licenciado, siempre se ha dado una discusión interesante en torno al derecho a elegir y ser elegible, respecto a si se trata de un derecho fundamental o no. ¿En qué tesis se circunscribe usted y explíquenos por qué? Sí, esta es una discusión a la que no ha estado ajena República Dominicana. El carácter fundamental del derecho a elegir y ser elegible, el derecho a ser votado en sus dos vertientes. En algún momento algunos han asegurado que no, que en República Dominicana este derecho no tiene carácter fundamental, otros postulan que sí. Lo primero que habría que decir es que el carácter de derecho fundamental lo da, por un lado, la Constitución, allí cuando ella establece de manera expresa que determinado derecho goza de este reconocimiento y que de él son titulares todos los individuos o los ciudadanos de determinado estado. Entonces, a la par con esto, la Constitución se encarga, y el marco normativo obviamente,
de reforzar, de darle una garantía reforzada a los derechos fundamentales. En el caso dominicano, los derechos de participación política, iniciando por el derecho a ser votado, el derecho a elegir y ser elegible, contienen o revisten un carácter de derecho fundamental. Ello así porque aun cuando la Constitución no los prevé en el capítulo de los derechos fundamentales, y de ahí es que muchas personas entiendan que por no estar ubicados en ese capítulo de los derechos fundamentales no tengan este carácter. Sin embargo, el hecho de que no estén ubicados entre el artículo 37 y 74 de nuestra Constitución no los deja desprovistos de su carácter fundamental, porque nuestra Constitución tiene una cláusula abierta para los derechos fundamentales. Por ejemplo, el caso de España, Francia. En estos estados, la Constitución establece un catálogo de derechos fundamentales fuera de los cuales no hay un derecho fundamental. Si no están ubicados allí, en esa parte de la Constitución, el derecho no es fundamental. En nuestro caso, República Dominicana y Colombia, es distinto. Tenemos una cláusula abierta y más allá del catálogo expreso de derechos fundamentales, encontramos otros derechos diseminados en todo el texto constitucional que son fundamentales. Es lo que sucede con el derecho a elegir y ser elegible. Y esto, una característica también que nos permite identificarlo como fundamentales, que gozan de una garantía reforzada para su tutela. Se sabe que los derechos fundamentales son los únicos derechos que pueden ser tutelables por la acción de amparo. Entonces, el amparo electoral tutela los derechos de participación política. De ahí entonces que en nuestro caso, y es en la tesis que me inscribo, el derecho a elegir y ser elegible, el derecho a votar y ser votado, sea un derecho fundamental para la República Dominicana. Aparte de la Constitución Dominicana que ya nos ha referido, ¿cuáles son esos otros instrumentos jurídicos que conforman el marco normativo en nuestro país? Y díganos, nos gustaría saber si el mismo garantiza la igualdad del voto femenino. Mire, como todo, o sea, allí en un Estado constitucional de derecho, un Estado social y democrático de derecho como el que existe en República Dominicana y postula nuestra Constitución, obviamente la norma fundamental, y es la norma madre, si se quiere, para decirlo en un término llano, de las demás normas, es la Constitución. Nuestro sistema electoral está articulado, por ende, desde la Constitución. Entonces, ese marco normativo para el sistema electoral del que forma parte el derecho a elegir y ser elegible está compuesto a su vez por la Ley de Partidos Políticos, Ley Orgánica de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la Ley 2911 del Tribunal Superior Electoral, aquel conjunto de reglamentos y resoluciones que emite a su vez la Junta Central Electoral en tanto máximo órgano de administración del proceso electoral para cada uno de esos procesos. Entonces, esa es la normativa, digamos, ¿verdad? Y sí, aquí hay que hacer una distinción. En el plano formal, nuestra normativa prevé una igualdad entre hombres y mujeres para la participación política, iniciando, como sabemos todos, por el artículo 39.5 de la Constitución, que postula para que el Estado implemente todos los mecanismos que sean necesarios a fin de lograr una integración igualitaria de los órganos de gobierno y de los órganos constitucionales entre hombres y mujeres. Entonces, lo propio sucede también con la ley de partidos políticos, que tiene un mandato preciso para que la conformación de las listas de candidaturas esté integrada de una forma equilibrada, 40-60, no menos del 40% de un género, ni más del 60% del otro género, independientemente, porque a veces se entiende, no, el 40% para la mujer, no, esa es una concepción errada. La ley no distingue que hay un 40% para las mujeres. La ley dice que será no menos del 40, no más 60, indiferente para ambos géneros. Entonces, en el plano formal tenemos esas disposiciones. Sin embargo, hay un trecho que todavía nos queda como Estado por recorrer para lograr la igualdad real, la igualdad material. Y entonces ahí intervienen las altas cortes con su labor jurisprudencial. Entonces, para llevar esa igualdad formal, bajarla, digamos, del marco normativo y aterrizarla a los hechos, nuestras altas cortes, el Tribunal Superior Electoral en su momento, el Tribunal Constitucional, han tenido a bien dictar sentencias para hacer efectiva, realizar, hacer realidad
esa participación igualitaria de hombres y mujeres. Entonces yo diría ahí que la conclusión es que en el plano formal tenemos una igualdad en nuestros cuerpos normativos, y en el plano de la realidad de los hechos todavía tenemos que seguir empujando para que esa igualdad que proclaman nuestras normas se materialice. Como ya hemos visto, el derecho a elegir comporta una doble dimensión, ya que nuestra legislación se ha configurado como un derecho, pero también como un deber, como una responsabilidad ciudadana, imprescindible para la garantía de la democracia. Convérsenos un poco al respecto sobre esta doble dimensión. Se suele decir, yo diría que con mucha razón, que justo al lado de un derecho hay o sea, al lado del derecho existe el deber, que no hay derecho sin deber. Y eso sucede con el derecho a votar, el derecho a elegir sobre todo, que nuestra Constitución lo incluye entre los deberes fundamentales. Es una carga, digamos que moral, un compromiso moral que recae sobre cada ciudadano y ciudadana en aptitud de ejercer el derecho al sufragio, como lo prevé la propia Constitución en nuestro artículo 75. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que no existe, en nuestro caso, como sí existe en otros ordenamientos, la obligatoriedad del voto. Entonces allí hay ordenamientos donde si usted no ejerce el derecho al voto, a pesar de estar habilitado para ello, a usted se le impondrá una multa o una determinada sanción. En nuestro caso es un deber y es moral. Yo ahí lo que sí siempre atino a decir es que para que ese deber moral, ¿verdad?, sea asumido con el grado de responsabilidad que amerita, porque no es cualquier cosa, es el derecho de voto que muchos quisieran tener y no disfrutan de él. Para que sea asumido con esa responsabilidad que ello implica, hay que empezar germinando las semillas en las aulas. O sea, una fuerte educación moral y cívica en las aulas a los niños de hoy nos dará a los jóvenes del mañana, a los hombres y mujeres que conducirán el destino de la nación en el mañana, comprometidos con los valores democráticos y por ende asumiendo ese deber fundamental de voto con responsabilidad. En parte anterior de esta entrevista ya usted nos refería de decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional importantes sobre ciertos temas en el ámbito electoral, pero junto al Tribunal Constitucional también el Tribunal Superior Electoral, mediante varias sentencias, han precisado el concepto y alcance del derecho ciudadano de elegir y ser elegible. Además, otros aspectos importantes de este derecho. ¿Puede referirnos a algunas decisiones trascendentes en este sentido? Bueno, yo diría que una de las líneas jurisprudenciales más sólidas que tiene el Tribunal Constitucional ha sido aquella que atiende a los derechos de participación política. Y desde tempranas sentencias se ha inclinado por ir delineando el derecho a elegir y ser elegible. O sea, hay una línea jurisprudencial que se acaba de repetir en la sentencia recientísima, ha de tener la tinta caliente, la 620-2023. Pero si uno busca los razonamientos de esa sentencia, la mayoría están desde la sentencia 50 de 2013, que fueron luego reiterados en la 175-2013, en la 226 de 2013. Luego se reiteran y se refuerzan en la 104-2020 y entonces se recogen todos y se refuerzan aún más en la 620-2023, que atiende a ese derecho de participación política igualitaria de la mujer, a la igualdad real. Pero igual, hay otras sentencias también del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral que se han referido al derecho de elegir y ser elegible. Por ejemplo, la 531-2015 y la 582. En estas dos sentencias se aborda la cuestión del derecho a elegir y ser elegible a lo interno de las organizaciones políticas para ocupar puestos de dirección en las organizaciones y se abordan inclusive límites que válidamente se pueden imponer. Esto por lo que toca solo mencionar algunas de las del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Superior Electoral, esa es su materia natural, ¿verdad? Desde una temprana sentencia 10-2013, 13-2015, 27 del 2014, en fin, hay toda una gama de decisiones desde sus inicios que han ido delineando ese derecho a elegir y ser elegible y los límites que son connaturales a cada derecho, porque no hay derecho absoluto, como todos sabemos, sino que todos están rodeados de cierto límite. Entonces, sí, yo puedo decir que hoy por hoy República Dominicana cuenta con
una vastísima jurisprudencia tanto del TSE como del Tribunal Constitucional en materia de derechos políticos electorales y de participación política en sentido general. Muchísimas gracias, licenciado Denny Díaz, por habernos acompañado en esta entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Ha sido para nosotros un gran honor tenerle con nosotros. El honor ha sido mío, el placer de volver acá. Yo creo que la estoy considerando mi casa porque es la tercera vez y siempre vengo con la misma, ¿verdad? La misma emoción y el mismo deseo de compartir estos interesantes temas con ustedes. Así que las gracias se las ofrezco yo a ustedes. Para nosotros es un placer. Estuvimos conversando con el licenciado Denny Díaz Mordán sobre el derecho a elegir y ser elegible en la Constitución Dominicana. Por el momento me despido, no sin antes invitarles a que se mantengan con nosotros, pues tras la pausa continuamos con más del interesante contenido que ha preparado para ustedes su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 179 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Continuamos con el desarrollo del programa de hoy. Es momento de saber qué hizo esta alta corte durante esta semana. Con una alta participación de jueces, abogados, académicos y estudiantes, el Tribunal Constitucional clausuró la primera jornada constitucional Ulises Francisco Espaillat, que se desarrolló durante 3 días en la ciudad de Santiago. Que con la jornada Ulises Francisco Espaillat se ha inaugurado una institución del TC, cuya primera entrega ha sido en esta ciudad de Santiago. Pues, como sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, esta ciudad corazón tiene merecidos lauros que le hacen acreedora de recibir un evento que honra a un ilustre santiaguero, Ulises Francisco Espaillat, quien fue presidente de la República, patriota y civilista. Muchísimas gracias. Hemos demostrado en el día de hoy y en los días anteriores que la enseñanza de lo constitucional rinde frutos. Yo espero que algún día la sensatez se imponga y que este pueblo reclame el derecho que tiene a pedir que se respete su constitución, que no sea un regalo de los que gobiernan, que puedan pretender y creer que el pueblo no tiene derechos adquiridos en su Carta Magna. Eso existe antes que todos los gobiernos y antes de todos los gobernantes. Y el verdadero compromiso que hay que tener con esta patria para defender la nacionalidad dominicana, para defender las conquistas del pueblo dominicano, es abrazarse a la Constitución desde Santiago para que llegue a todo el Cibao, todas las provincias del Cibao. El lema sacrosanto de la República Dominicana, así lo escribió de su puño y letra Juan Pablo Duarte, es Dios, patria y libertad. Y eso supone que si Dios es eterno y Dios es el soporte de la patria y de la libertad, la República Dominicana, con el esfuerzo de los que se fueron, de los que estamos y de los que nos iremos, será eterna. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional realizó una nueva versión de los coloquios constitucionales donde se abordó el tema inteligencia artificial y derechos fundamentales.
Los coloquios constituyen un importante instrumento para el fomento y la consolidación de una generación constitucional. Esta labor es fundamental para el Tribunal Constitucional porque cree firmemente que con ello se materializa el Estado social y democrático de derecho. Tenemos que ver cómo relacionamos la inteligencia artificial con la justicia constitucional y cómo los derechos de propiedad intelectual se pueden ver afectados con el auge de la inteligencia artificial. La materia de juzgar tiene y necesitará siempre el aspecto humano, porque los jueces juzgan hechos, pero no hechos fríos. Son hechos con realidades humanas que solo los humanos tenemos la capacidad de digerir, ¿verdad? ¿Por qué un ser humano es o no declarado culpable de un caso? Por su capacidad de razonar entre lo bueno y lo malo y de elegir entre lo bueno y lo malo. Obviamente nosotros no podemos desconocer la importancia y la trascendencia de la inteligencia artificial, cómo eso puede mejorar nuestras vidas, pero también tenemos que considerar todas las implicaciones de índole legal, ético y hasta sociales que puede tener. El 30% de los empleos serán eliminados, serán sustituidos por herramientas de inteligencia artificial en un futuro muy cercano. Así que estemos preparados. Yo coincido con la doctora Fernández, hay que abrazar la innovación, hay que abrazar la tecnología con actitud positiva. Son herramientas que pueden ayudarnos a potenciar nuestra capacidad de producir resultados, de trabajo, todo lo que usted mencionó de lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en términos de digitalización y automatización de sus procesos, pero siempre con un toque humano, siempre tecnología con rostro humano para que esté al servicio de la gente. Muchas gracias. En otra información, el Tribunal Constitucional puso en circulación el libro Memorias Quinto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. No hay dudas de que la globalización es una realidad. Estemos o no de acuerdo con ella, ella avanza y deja huellas. Las huellas pueden ser buenas, algunas menos buenas, pero esa es la realidad que vivimos. Y si nosotros podemos constitucionalizar la globalización, habremos dado un paso de avance importante en la medida en que esa constitucionalización de la globalización lo que va a permitir es que los hombres y mujeres de esa sociedad puedan realmente ver cristalizados sus sueños de prosperidad, de trabajo, de libertad y de progreso. Agradezco a todos ustedes su presencia y me siento profundamente honrado de continuar fortaleciendo el acervo jurídico de la República Dominicana a través de esta publicación. Y con estas noticias llegamos al final del programa de hoy, agradeciéndoles el favor de su sintonía, recordándoles que cuando se cuentan los votos y se declara un ganador, es una afirmación del poder del pueblo y del respeto al Estado de Derecho. Este proceso se repite una y otra vez, garantizando una nación soberana por y para su gente. Esto no es solo un acto cívico, es el motor de una sociedad democrática. A través de este derecho, los dominicanos dan forma a su futuro y cada elección es una oportunidad para fortalecer la democracia. Nos vemos en una próxima entrega de este programa que forma e informa sobre sus derechos y sus deberes fundamentales. Hasta entonces.